Iglesia, buenas noches. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente conectados, especialmente en un día tan conmemorativo para muchos de nosotros como es el fin de año. Le damos gracias al Señor porque nos permite reunirnos aún a través de estos medios para cerrar este año 2020. No podemos desconocer que ha sido un año tremendamente lleno de desafíos y de cosas que han impactado nuestra vida de una forma muy especial. Así que hoy quiero pedirles que me acompañen a orar. Vamos a entregarle este momento al Señor, esta palabra, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable. Señor, gracias por este año, gracias por lo que hemos vivido. Seguimos lo que dice tu palabra, den gracias en todo, y aunque no fue el mejor año o no fue el año que esperábamos, sabemos que tú estuviste al control, de principio a fin. Y por eso hoy de manera especial venimos a cerrar este tiempo y a encomendarte el año que viene. Así que aquí estamos en esta noche, nos disponemos en el nombre de Jesús para recibir tu palabra. Háblanos, dirígenos y muéstranos el camino que viene hacia adelante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, iglesia, quiero pedirle que me acompañe al Salmo 126. Vamos a leer todo el Salmo 126. Esto dice la palabra de Dios. Dice: cuando el Señor restauró de la cautividad a Sión, nos parecía que soñábamos. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de cantos de alegría. Entonces decían entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. Restáuranos, oh Señor, de la cautividad, como los arroyos en el Negev. Los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. El que va llorando, llevando la bolsa de semilla, volverá con regocijo, trayendo sus gavillas. Y cuando oraba por esta palabra para esta noche, el Espíritu Santo me llevaba a recordar este pasaje, y yo quiero animarlo a que lo veamos como una palabra muy profética para lo que el Señor tiene preparado para nosotros en el nuevo año 2021. Antes de hablar de tres cosas que podemos ver en este pasaje, permítame hacer como una breve descripción de todo lo que estaba sucediendo en este Salmo 126. Muy importante, y lo primero que necesitamos recordar es que este salmo era un salmo que los peregrinadores de Israel o del pueblo judío hacían cada vez que iban a Jerusalén a alguna festividad. Cada vez que tenían que desplazarse desde sus diferentes lugares, ellos llegando a Jerusalén empezaban a entonar este cántico. Era un cántico que les recordaba muchas cosas especiales, y era un cántico que lo hacían porque para llegar a Jerusalén tenían que subir desde la parte baja hasta la parte más alta. Jerusalén está a cerca de 800 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces muchos de ellos tenían que hacer esos grandes ascensos, y durante el recorrido normalmente entonaban este cántico. Era un cántico que hacían recordando lo que Dios había hecho por ellos. ¿Qué nos permite ver el pasaje? Antes de hablarle de las tres cosas, como mencioné hace un momento, que podemos aplicar para el nuevo año. En el versículo 1 dice: cuando el Señor restauró de la cautividad a Sión, nos parecía que soñábamos. Entonces, en este pasaje podemos resaltar dos cosas importantes. Para ellos, regresar de la cautividad de donde estaban porque fueron llevados por los babilonios era algo que ya ni siquiera anhelaban o deseaban porque habían perdido la esperanza. Tenemos que recordar algo importante, que hacía 70 años en ese momento que el pueblo judío había sido exiliado por los babilonios, habían sido sacados de su tierra y habían sido llevados a la ciudad o a las ciudades de los caldeos. Entonces, cuando llegó el momento en donde el rey Ciro establece el decreto en que los judíos que quisieran podían regresar a Jerusalén, se expresó esto: el Señor nos restauró, y algo que parecía impensable sucedió. Y de la misma manera yo quiero animarlo a que veamos el 2021 como el año en donde Dios nos va a restaurar de esa cautividad, porque este año ha sido un año particular en donde creo que pudimos experimentar de cierta medida lo que el pueblo judío había vivido en su momento, ¿no? El estar encerrado, lejos de poder hacer lo que querían. En el versículo 2 dice el salmista que la boca del pueblo de Dios se llenó de risa.
la lengua de ellos empezaron a entonar cánticos de alegría. Entonces decían entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Era un momento de regocijo, un momento de júbilo. Después de 70 años, por fin recibían una buena noticia y por eso reinaba el gozo en sus corazones. Y nosotros tenemos que preparar nuestro corazón porque viene un tiempo de gozo. Yo lo creo en el nombre de Jesús. En el versículo 3, ¿qué están diciendo ellos? Están hablando de las cosas grandes que el Señor ha hecho. Dicen: grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. El regreso de la cautividad a la tierra de donde ellos habían sido arrancados era un tremendo testimonio. Y yo creo que en el 2021, si en el 2020 vimos cosas impresionantes, en el 2021 veremos grandes testimonios que las naciones que rodean o que rodeaban al pueblo de Dios pudieron observar, y por eso también ellos reconocían que Dios había obrado a favor de ellos. Y yo creo que de la misma manera Dios va a hacer algo sorprendente, sobrenatural, algo muy especial por nosotros, su pueblo. La Biblia dice que nosotros somos el pueblo de Dios ahora. Y por eso las naciones que nos rodean, que no conocen al Señor, la gente que nos rodea, que no conoce de Dios, también va a testificar de que Dios va a hacer cosas impresionantes por cada uno de nosotros. Aquí, cuando escribieron el Salmo, reconocían que el que había sacado de la cautividad al pueblo judío de ese lugar era Dios. Y yo creo que este es un tiempo para que nosotros podamos decir que Dios nos ha sostenido, Dios nos va a sostener y que Dios nos va a sacar de esa cautividad. Pero aquí viene algo interesante. En el versículo 4 dice: restáuranos. O sea, había una alegría, había tremendo entusiasmo, había una gran evidencia de que Dios los había sacado de esa cautividad. Pero el pueblo le está diciendo al Señor: restáuranos de la cautividad como los arroyos en el Negev. ¿Qué era lo que estaba pasando? El rey Ciro estableció el decreto diciendo: todo judío que quiera regresar a su tierra puede hacerlo. Y entonces un grupo de personas se decidió o tomó la firme determinación en su corazón de regresar a Jerusalén. Pero ellos eran personas que tenían pocos elementos para reedificar y restaurar la ciudad, para restaurar el templo, para restaurar las murallas. No tenían muchas cosas. Por eso le piden al Señor que les provea los recursos para reedificar y restaurar todo lo que había en Jerusalén antes de que Nabucodonosor enviara a su ejército a tomar posesión de la ciudad. Recordemos que durante la invasión de los babilonios la ciudad fue completamente destruida. El pueblo fue arrasado, el templo fue quemado, no quedó piedra sobre piedra. Y ellos no tenían los recursos suficientes para poder llevar a cabo esa obra de restauración. Entonces le están pidiendo al Señor que lo restaure, así como cuando en el desierto venían las lluvias en el Negev. El Negev es un desierto que está al sur de Israel, que se caracteriza por ser súper árido, pero que cuando llueve, cuando viene la temporada de lluvias, crecen unos arroyos que hacen florecer y reverdecer el desierto. Entonces estaban utilizando ese símil o esa comparación para pedirle a Dios una restauración de la misma manera. Y eso nos va a hablar más adelante de algo que tenemos que pedirle a Dios en este 2021. En el versículo 5 y en el versículo 6, ¿qué es lo que dice el salmista? Dice: los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. El que va llorando, llevando la bolsa de semilla, volverá con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Qué es lo que estaba pasando? El regreso o el retorno a Jerusalén era un retorno muy difícil. Ellos eran conscientes de que cuando llegaran a ese lugar, la tierra iba a estar vacía, la tierra estaba desolada. No había una cosecha que los estuviera esperando. Por eso, lo primero que tenían que hacer una vez regresaran a la ciudad o a la nación de Judá, tenían que sembrar primero y tenían que esperar un tiempo propicio o necesario para que diera la cosecha. ¿Qué implicaba esto? Austeridad
y mucho cuidado de la comida que ellos tenían. O sea, tenían que de alguna manera, apretarse el cinturón en términos coloquiales de nosotros en este tiempo. Ahora, lo que sembraran en la tierra y lo que pudieran recoger, no podían comérselo todo inmediatamente, porque tenían que reinvertir parte de la siembra o parte de la cosecha en una nueva siembra. Y eso implicaba que también tenían que de pronto minimizar el consumo de alimentos, lo que implicaba un gran sacrificio para ver la victoria. Todo eso es lo que estaba aconteciendo alrededor de este Salmo 126. Y cuando nosotros ya lo podemos, digamos, entender en el contexto que sucede, podemos aplicarlo de la manera que Dios quiere que lo veamos para nuestra visión 2021. Por eso esta enseñanza se llama así, Visión 2021. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando hacia el año que viene? Recuerde, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es la muerte. Solo los caminos de Dios son los que permanecen. Por eso tenemos que entender muy bien lo que Dios nos está hablando. Entonces, como le dije inicialmente, 3 cosas creo que Dios nos está hablando a través del Salmo 126. Lo primero de ellos es que pase lo que pase, no podemos dejar de soñar. Cuando hablo de la palabra sueño me refiero a la palabra visionar. Visionar es tener la capacidad en la mente de imaginar un futuro que no ha sucedido. Entonces Dios quiere que nos proyectemos hacia ese futuro y lo veamos como Él quiere que nosotros lo veamos. ¿Qué he podido percibir? Y lo hablaba con mi esposa hace unas semanas, y es que si el año 2020 se caracterizó por algo es por congelar cosas. Congeló los ingresos, congeló los empleos, pero también en medio de todo congeló sueños y congeló esperanza. Mucha gente dejó de soñar, como que todo quedó detenido en el tiempo y nos dedicamos a esperar a que todo como que pase y se acabe la pandemia para poder retomar cosas que quedaron ahí puestas en el congelador. No, hoy quiero decirle que el Señor no espera eso, que el Señor no está pendiente de si hay pandemia o no hay pandemia para que nosotros podamos prosperar, para que nosotros podamos progresar. No podemos olvidar cuál es el deseo de Dios. Él dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, y por eso a esta hora yo lo animo que en su casa usted también lo declare. Dios quiere que yo prospere en todo. No depende de mis circunstancias la prosperidad. Mi prosperidad viene ¿de quién? De Dios. Por eso es importante tener presente esto. El pueblo de Dios, el pueblo de Judá, había perdido la capacidad de soñar por la cautividad. No valía la pena soñar, éramos presos. Una persona que está cautiva, alguien que ha perdido su libertad, no quiere soñar, no quiere ilusionarse, no quiere tener frustraciones. Por eso simplemente espera, una persona que está dentro de una prisión, espera que pase el tiempo sin proyectarse hacia lo que viene. Queda retenido en el pasado y nunca ve el futuro. Muy diferente a lo que nos dice la palabra de Dios. Filipenses 3, 13, 14 dice, una cosa hago, olvido lo que queda atrás, me enfoco en lo que está delante y prosigo hacia la meta. Entonces no podemos tener mentalidad de cautividad. Hoy tenemos que romper la mentalidad de cautividad. Salmo 137, 1 nos deja ver cuál es la mentalidad de cautividad. Dice aquí el salmista, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Había una añoranza, una nostalgia por lo que fue y por lo que ya no era. Pero no había una esperanza por lo que viene y por lo que será. Como hijos de Dios, en este 2021 estamos llamados a dejar la nostalgia, las añoranzas, los recuerdos de lo que pudo ser y no fue, y tenemos que proyectarnos hacia lo que será en el nombre de Jesús. Amén. Recuerde, los presos no sueñan, viven del pasado. Nosotros pudimos caer en medio de la cautividad y pudimos ser, digamos, impactados o impresionados por este tiempo de pandemia, pero no podemos olvidar que Cristo Jesús ya nos libertó. Gálatas 5:1 dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Hay que aprender a permanecer, ¿qué? En libertad. Una persona libre tiene la capacidad de soñar, de visionar, de proyectarse
hacia lo que viene. Si nosotros ya fuimos liberados, y Pablo nos está diciendo que tenemos que aprender a mantener nuestra libertad, significa que hay un plan del enemigo para mantener atada nuestra alma, para mantener nuestra mente, emociones y voluntad ocupadas, haciéndonos sentir en cautiverio cuando en realidad somos personas libres. ¿Cómo lo hace? ¿Qué es lo que está haciendo para que nosotros no nos proyectemos y no visionemos lo que Dios tiene? Pues pone un peso innecesario. Hebreos 12:1 dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Entonces, ¿qué ha puesto el enemigo como peso innecesario? Duda, incredulidad, desánimo, desesperación, división entre lo que pienso, siento, quiero y hago, inconsistencia, presión, temor, orgullo, doble ánimo, preocupación, ansiedad, inconstancia, conformismo, pasividad y angustia. Son solamente algunos elementos que el enemigo está utilizando para mantenernos en cautividad. Entonces, no pares de soñar. Recuerda, número 1 es no pares de soñar. 2021, año para soñar. Desde ya estamos soñando cosas grandes, cosas que ojo no vio, ni oído oyó y que no han subido al corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para ti y para mí en este nuevo tiempo. Es ya el despegar de una nueva década. Y Dios lo quiere hacer de una manera que sorprenda y que testifique a las naciones que nos rodean, tal como lo hizo con el pueblo de Judá, con el pueblo de Dios cuando regresaron de la cautividad, donde todas las naciones dijeron: realmente vemos la mano de Dios, y Dios va a hacer lo mismo en este tiempo. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Lo segundo que Dios nos está hablando a través de este pasaje es que tiene que existir el anhelo en nosotros de salir de la cautividad. Por eso rescato lo que dice el Salmo 124:6, dice: restáuranos, oh Señor, de la cautividad. Y nosotros tenemos que decirle: Señor, sácanos de la cautividad. Y en medio de lo que estamos viviendo, tenemos que pedirle a Dios que haga florecer, reverdecer el desierto con su lluvia, que nos lleve a la conquista de nuestras tierras prometidas. Tenemos que tener presente algo: tú y yo somos pueblo de Dios, y el pueblo de Dios no está diseñado para permanecer en el desierto. El desierto es una transición que nos va a llevar a la tierra prometida. El desierto es un lugar donde Dios nos lleva, o a donde Dios nos lleva para hablarnos al corazón, para que en nosotros se produzca una transformación, un cambio en nuestra mentalidad. Eso es el desierto, una oportunidad para crecer y para madurar espiritualmente. Pero como pueblo de Dios estamos llamados a ir a la tierra prometida. Y por eso nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos saque de la cautividad y que nos dé el corazón de conquista para ir a esa tierra y poseer lo que Él ya nos dio. Pero también necesitamos, al salir de la cautividad, que Dios nos provea los recursos para restaurar y para reconstruir los sueños que se congelaron en algún momento. Eso creo yo que tenemos que orar en este tiempo. Pedirle a Dios que nos haga reverdecer, pedirle a Dios que vuelva a poner el corazón de conquistadores y que nos dé los recursos, todo lo que necesitamos conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Y finalmente, en tercer lugar, tenemos que prepararnos para sembrar. ¿Qué significa eso? Pues que para poder cosechar necesitamos primero plantar o sembrar. Y vamos a tener que tener paciencia para que la semilla crezca y pueda producir el fruto deseado. La semilla o la siembra necesita trabajo. Santiago 2:17 dice: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, es muerta y es inútil. Entonces tengamos presente, el 2021 es un año de mucho esfuerzo. Tal vez este año en la cautividad no pudimos sembrar. Vivimos por la misericordia del Señor. Pero para poder cosechar lo que queremos, lo que anhelamos, lo que soñamos, lo primero que hay que hacer es
sembrar. Y la siembra implica esfuerzo, fe y sabiduría para invertir. Tal vez nos pase como al pueblo, nos va a sacar lágrimas, pero hay una promesa, que esa cosecha que veremos traerá gozo en el nombre de Jesús. Y termino con la palabra que el Señor nos ha regalado para el 2021. Isaías capítulo 43, versículo 19. Dice el Señor: he aquí, yo hago una cosa nueva, pronto surgirá. ¿No la conocerán? Otra vez les haré un camino en el desierto y ríos en el sequedal. Y yo creo que eso va a pasar en nuestra vida, en mi vida, en tu vida, en la vida de nuestra familia, en el nombre de Jesús. Entonces recuerda, ¿qué nos está hablando el Señor? Tres cosas. Número 1, pase lo que pase, no dejes de soñar. Suelta lo que Dios ha puesto en tu corazón. Plásmalo, escribe la visión. A su tiempo se cumplirá, como dice Habacuc. Número 2, anhela salir de la cautividad. Pídele al Señor que reverdezca el desierto. Pídele a Dios que devuelva el corazón de conquista. Y pídele a Dios los recursos para restaurar, para reconstruir los sueños que se habían perdido. Y número 3, prepárate para sembrar. ¿Qué implica esto? Esfuerzo, fe, sabiduría para invertir. Puede que lloremos, pero un día vamos a gritar de júbilo cuando disfrutemos de la cosecha del Señor. Creo que estas tres cosas son la visión que Dios quiere para nosotros en el 2021. Por eso ahí donde estás en casa, quiero animarte que por favor me acompañes a orar. Vamos a entregarle al Señor, como dice el Salmo 37. Hemos aprendido que terminando un año es bueno darle gracias a Dios. Pero también terminando un año es bueno encomendarle al Señor nuestros caminos. Sabemos que la mejor manera de terminar un año es, como dice el Salmo 104, dice, entren. Y cuando le preguntaba al Señor cómo orar por el 2021, el Señor me decía, es una puerta nueva. Y la Biblia dice a través del Salmo 104, dice, entren por sus puertas con acción de gracias. Así que hoy reconocemos que la mejor manera de terminar este año para entrar en una nueva puerta es dándote gracias, Señor. Porque nos has cuidado, nos has protegido, nos has guardado de todo mal. Porque hemos visto tu misericordia y tu favor en nuestra vida, Señor. Gracias porque aún en medio de un año tan caótico, tú nos has dado paz, tú nos has dado provisión, tú nos has dado salud, Señor. Tú nos has dado el regalo de la vida. Pudimos experimentar la cautividad, pero tú nos recuerdas hoy que hay cosas más grandes y más maravillosas que tienes para nosotros. Por eso hoy abrimos la puerta del 2021 y entramos por esa puerta nueva dándote gracias, Señor, por todo lo que pasó, todo. Tu palabra dice, den gracias a Dios en todo. Y hoy te damos gracias, Señor, por los momentos buenos, por las enseñanzas, por las anécdotas, por las experiencias vividas. Te damos gracias por los momentos duros, difíciles, porque también en esos momentos de dificultad te vimos a ti, Señor. Muchas gracias, porque eres fiel a tu palabra. Nunca te dejaré, dices, nunca te abandonaré. Y aún en los momentos más bajos que pudimos tener en el año, te vimos ahí con nosotros. Gracias por sostenernos, por levantarnos, por animarnos, por alentarnos. Gracias por proveer todo lo que necesitamos, Señor. Muchas gracias por no descuidarnos. Gracias porque tú has sido fiel, eres el pastor que hace que a nosotros nada nos falte. En el nombre de Jesús. Y ahora venimos a presentar el nuevo año encomendándote a ti todo esto, Señor. Como dice Deuteronomio 11, queremos que camines con nosotros desde el primer día hasta el último día, como siempre lo has hecho. Por favor, Señor, acompáñanos. Si tu presencia no va con nosotros, no nos vamos a mover, no nos queremos mover. Queremos que tu presencia vaya con nosotros y nos dé descanso. Te pedimos estas tres cosas, Señor. Que hoy
podamos activar los sueños que estaban adormecidos. Espíritu de Dios, despiértanos. Hoy oímos lo que dice la palabra: levántate, despiértate tú que duermes entre los muertos. Nos levantamos y volvemos a recuperar esa capacidad que tú nos has dado para soñar, para visionar. Tu palabra dice que pondrás en nosotros cosas que no se han visto. Revélanos hoy los misterios, los secretos. Tu palabra dice: ¿será que no le revelaré las cosas a mis siervos los profetas? Úsanos como profetas para hablar, para declarar ese futuro que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Te pedimos hoy en la autoridad de Cristo que nos ayudes a salir de la cautividad. Restáuranos, oh Señor, como lo haces en el desierto Negev con los arroyos que envías. Haz reverdecer nuestra vida. Que tu lluvia, la lluvia temprana y la lluvia tardía, caigan en nuestra vida hoy en el nombre de Jesús. Y que podamos salir de esa cautividad. Renunciamos al corazón de presidiario, de cautivo. Somos libres en Cristo y nos movemos en esa libertad. Por eso hoy también pedimos, Señor, que puedas darnos los recursos para reedificar, para reconstruir los sueños que estaban detenidos. Los sueños reviven. Ahora oramos para que tú nos des lo que necesitamos conforme a tu riqueza en gloria. Pero también clamamos para que tú nos des la fuerza, la valentía, para que nos des la constancia, la perseverancia, para sembrar en abundancia. Porque el que siembra en abundancia cosechará en la misma dimensión, pero el que siembra escasamente cosechará también en escasez. Queremos sembrar, Señor, a pesar del esfuerzo y a pesar de que puede arrancar lágrimas. Sabemos que hay una promesa de gozo con la cosecha que viene. Gritaremos de gozo en el nombre de Jesús. Pero creemos lo que dice la palabra, que es el Espíritu Santo el que pone la cantidad a sembrar. Por eso siembra en nuestros corazones generosidad para sembrar. Y declaramos que ya estamos viendo lo que tú estás haciendo nuevo. Tú haces caminos en el desierto y abres ríos en nuestros sequedales. Muchas gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Bendecimos el año que viene. Dejamos atrás lo que ya sucedió y nos enfocamos en lo que está delante y proseguimos a la meta en el nombre de Jesús. Amén. Amén.